Destacando por su alta tasa de empleo, los trabajadores cualificados son conocidos como la principal fuerza impulsora del avance tecnológico, el crecimiento económico y el progreso social de China. ¿Cómo es la formación técnico-profesional de China? En una sociedad cada vez más diversa, ¿qué oportunidades se le deben dar a los jóvenes? Bienvenidos a Enfoque. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de dos invitados en nuestro estudio. Dr. Jia Yongsheng, profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Bienvenido. Un placer. Y también nos acompaña el señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, sabemos que en los años recientes los graduados de formación profesional mantienen una alta tasa de empleo que es por encima del 95% y este dato nos ha llamado la atención. Entonces, profe Jia, ¿usted cree que esto demuestra que los graduados son cada vez más cualificados? ¿Y cómo ve este fenómeno? Pues es un número impresionante, la tasa de empleo de los alumnos graduados especificados, ¿no? Realmente eso supone el mercado siempre se encaja mucho con la formación de los graduados, ¿no? En especialidades. Sobre todo estos años han crecido mucho las nuevas economías como la informática, la ciencia marina, inteligencia artificial, etc. Y entonces esa necesidad requiere muchos alumnos graduados cualificados, o sea, en algunas especialidades. Y es lógico que las universidades tradicionales, dicho, ¿no?, que ya no pueden satisfacer esta necesidad. Y por otra parte, hay otra necesidad política, o cultural, mejor dicho, porque últimamente la cultura china ha conseguido mucha atención de todo el mundo y el gobierno también invierte mucho en promoción de la cultura china. Sí. Sobre todo, por ejemplo, yo veo muchos cursos de formación de expertos en arte de té, en arte floral, en medicina tradicional china, etc. Y otro punto importante es queda mucho espacio para la formación profesional en China. Según un informe de un centro de ciencias laborales de China, de 2010 a 2020 habrá en total 100 millones de puestos de trabajo para los alumnos graduados cualificados. Es un gran mercado, una gran oportunidad. Y el gobierno también promueve mucho, ¿no?, en ese sentido, la formación profesional en China en estos últimos años. Y Edgar, usted ya lleva un tiempo viviendo en China. ¿Y cómo ve esta formación técnico-profesional de China? Yo en mis años en China he podido hablar con gente de muchos países sobre cómo veían ellos este tipo de formación profesional. Y la verdad que casi todo el mundo tenía esta idea tradicional de que se veía como un tipo de educación menor, de alguna forma, que no gozaba del prestigio que tenía la educación universitaria. Y claro, vemos totalmente que nada más lejos de la realidad, ¿no? Esto está cambiando y estas elevadas tasas de empleo pues así lo demuestran. En la línea de lo que comentaba el profesor, cómo veo yo China, la formación profesional en China, yo veo que China tiene unas características propias muy particulares. En primer lugar, es un país muy grande, es un país que tiene un volumen de población enorme, el más grande del mundo, un país donde existe una competitividad muy grande en cuanto al acceso a la universidad y el examen de acceso a la universidad, el Gaokao, que es temido por todos los estudiantes porque es muy difícil y claro, eso genera una competitividad muy fuerte. Y luego hay diferencias también entre el mundo rural, los entornos urbanos de las grandes ciudades. Es decir, hay muchos retos que el gobierno chino tiene enfrente y que tiene que ofrecer soluciones. Entonces el gobierno chino, como bien decía el profesor, plantea una serie de reformas económicas, sociales, políticas para generar innovación tecnológica. ¿Y de dónde va a sacar la fuerza para esa innovación tecnológica? Pues precisamente de los graduados en la formación profesional. Por otro lado, tenemos a la sociedad, que hay gente que a lo mejor no ha podido o no ha querido acceder a la universidad, pero esa gente también tiene la necesidad de acceder a una educación, a un empleo,
una educación que tiene que ser accesible, asequible, y hay gente que a lo mejor no se puede desempeñar muy bien en estudios universitarios, pero tiene grandes habilidades, sí, grandes talentos, sí, y tiene que tener el lugar para potenciar esos talentos. claro. Y la formación profesional pues también le ofrece esa salida. Es decir, que parece que el modelo funciona, ¿no? Está bien diseñado, la teoría funciona, y esperemos pues, que en los próximos años dé tan buenos resultados como los que nos dan esos datos, ¿no? El día 19 de octubre se llevó a cabo la edición número 44 de la Competición Mundial de Habilidades de WorldSkills que se celebró en Abu Dhabi. Este año, con 52 concursantes, la delegación china participó en 47 pruebas de 6 categorías, incluyendo transporte y logística, manufactura y tecnología de ingeniería, información y tecnología de comunicación, arte de creatividad y tecnología de moda, entre otras. La delegación china ha obtenido 15 medallas de oro, 7 de plata, 8 de bronce y 12 premios de excelencia, y encabeza la lista de medallero. La competición mundial de habilidades de WorldSkills se celebró por primera vez en Madrid en 1950. Es considerada como las Olimpiadas de las Habilidades y su función es la de promover los conocimientos y experiencias de profesionales y obreros jóvenes y aumentar la conciencia y la participación de otros obreros jóvenes en estas profesiones especializadas. La edición número 45 de esta competición se celebrará en Kazán, Rusia. Además, el 13 de octubre, la Asamblea General de WorldSkills también anunció en Abu Dhabi que la edición número 46 del concurso se celebrará en 2021 en Shanghái, China. Bueno, en esta competición mundial de habilidades, el equipo chino ocupó el puesto número 1 del medallero y muchos de estos concursantes son graduados de algún programa de formación profesional. Y comparando con la idea tradicional que los éxitos solo se consiguen a través de una educación universitaria, ¿cómo ven los logros de estas personas, profe Jia? Pues simplemente ha existido y todavía existe este prejuicio hacia la educación, la formación profesional en China, ¿no? Como dice, la universidad es como la única forma, única salida para los jóvenes talentosos en China. Eso no es una idea original, porque se basa en la antigua idea en China, en las sociedades feudales, que siempre decía que el examen imperial era la única salida para los alumnos en aquel entonces, ¿no? Había un dicho muy popular que decía, en el libro hay mansiones lujosas y también hay chicas muy guapas. Pues en China simplemente la situación está cambiando, ¿no? Según mi experiencia, muchos padres ya empiezan a enviar a sus hijos a institutos de formación profesional, a conseguir una especialidad, porque es de gran utilidad. Muchas empresas, como he mencionado anteriormente, de informática, de nuevos materiales, de nueva energía, etcétera, requieren personas cualificadas, ¿no?, en alguna especialidad. Y ahora las universidades, los universitarios, no son capaces no están cualificados simplemente en esta especialidad, ¿no?, que no puede cumplir las necesidades de estas empresas nuevas, ¿no? Y por eso yo creo que la formación profesional va a tener un gran futuro en China, dado la gran necesidad del mercado. Precisamente esta competición de la que hablabas, competición mundial de habilidades, esta competición mundial de habilidades, como dato curioso, empezó a celebrarse en España en el 1950. Y claro, ¿por qué es importante este dato? Pues para mí refleja un poco el porqué de este tipo de competición. Surge en un periodo de posguerra en España y en Europa, donde hay una necesidad imperante de reclutar profesionales cualificados que contribuyan a la reconstrucción del país, a la industrialización, a la generación de nuevas tecnologías. Y lo mismo ocurre en Alemania, evidentemente, que quizás es el mayor ejemplo de industrialización en este sentido y de inversión en la formación profesional. Y también lo mismo en Estados Unidos, cuando proveía servicios para Europa, pues estamos en un caso parecido, ¿no? Cuando hay una necesidad de avanzar hacia adelante, de innovar, de construir, de reconstruir, se necesitan este tipo de trabajadores cualificados. Y de ninguna manera
es un tipo de educación menor. Estamos viendo que al contrario, ¿no? Son de alguna forma los artífices de esta construcción de la nueva China, de la construcción de un país moderno, industrializado. Y yo creo que esta idea de o estudios universitarios o formación profesional está quedando un poco obsoleta, porque no se debería ver como una alternativa, sino como un complemento, ¿no? Es decir, las dos son igualmente necesarias. Otro dato que a mí me parece muy curioso y muy llamativo es que en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se celebró en el mes de octubre, había un 33,7% de delegados que habían sido invitados a participar en el Congreso después de un proceso selectivo muy exhaustivo, y estos delegados, que eran 2.200 y algo, no recuerdo exactamente, provenían en gran parte de estos sectores de trabajadores cualificados que habían innovado en sus campos, que habían logrado grandes avances en sus especialidades y que estaban siendo invitados precisamente son reconocidos por la sociedad, por toda la gente. Exactamente, se les reconoce su habilidad, su trabajo, su contribución. Exacto, su contribución. Y claro, qué mejor forma de demostrarlo que invitándoles a formar parte de ese Congreso Nacional. Pues ahí veías gente de sectores tradicionales como el transporte, el carbón, el acero, junto con los de nuevas tecnologías, servicios, turismo, gente de minorías étnicas, tanto hombres como mujeres. Es decir, había una representación muy global de quiénes son estos nuevos profesionales. Y para mí ese hecho de haberles invitado a asistir al Congreso demuestra un agradecimiento y también una inspiración para los nuevos estudiantes, ¿no? Es decir, claro, sois importantes, sois el motor de unos avances por los que China está apostando y evidentemente animan a los alumnos. Sí, les animan y les enseñan que el éxito no solamente va a venir por los estudios universitarios. Estos trabajadores cualificados son absolutamente necesarios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Realmente siempre hay que distinguir bien entre una educación superior y una educación profesional, ¿no? Por ejemplo, lleva muchos años en China, en las universidades, no se distinguía muy bien, ¿no? Que es una educación superior, o sea, el espíritu de la universidad y una formación profesional. Y muchos, con la gran necesidad del mercado, muchos alumnos optaban por ser más específicos en alguna carrera para poder encontrar un buen trabajo. Y otros insistían mucho en el espíritu de la universidad, que es un ideal para muchos de los universitarios. Entonces, ha habido una confusión en la universidad, ¿no? De enfoque, de objetivo de la universidad, de los universitarios. Pues ya llevo años, pero ahora supongo, con el desarrollo de formación profesional en China, bueno, esta parte se va a quedar muy clara. Sí, y como bien ha dicho usted, la formación técnico-profesional de China ya ha experimentado un desarrollo de varias décadas. Entonces, ¿cuáles son las características de nuestra formación técnico-profesional? Pues supongo muchas más décadas han llevado, porque los primeros institutos técnicos profesionales fueron establecidos en el siglo XIX por la última dinastía, para salvar la dinastía, porque para nosotros, ¿no? Los occidentales invadían China con sus armas avanzadas. Entonces se estableció un instituto de barcos en Fujian, y también se estableció el primer instituto de traductores capital en Pekín, ¿no? Para formar intérpretes en los asuntos exteriores. Y en estos años, pues como es la formación profesional es importada del occidental, pues siempre lleva algo de retraso comparado con la formación técnico-profesional occidental. Pero está mejorándose, ¿no? Los chinos, pues dado la gran necesidad del mercado, los que dirigen la educación profesional también aprende, ¿no? De los más avanzados modelos occidentales. Y también el gobierno invierte cada año con una tasa muy alta, más de 25% en la educación profesional en China, ¿no? Aún
es escasa, pero está creciendo muy rápidamente. Pues entonces, y además el ambiente se está mejorando, la gente tiene cada día más opiniones positivas sobre la educación, la formación profesional, pues simplemente que los que se gradúan en estos institutos técnicos, pues consiguen buen trabajo, un buen empleo, ganan bien. Pero esto todos son signos positivos para esta área, ¿no? Sí, y supongo que los profesionales cualificados son apreciados en todo el mundo. Entonces, Edgar, ¿cómo es la situación en España? ¿Qué característica tiene la formación profesional de España? A veces son tantos los matriculados en este tipo de formación que mucha gente se queda sin plaza. Entonces esto, aunque es verdad que luego hay datos de la OCDE que dice que España todavía, por ejemplo, entre los estudiantes de entre 14 y 19 años, solamente un 12% elige estudiar la formación profesional frente a datos, por ejemplo, de países del este de Europa, donde puede llegar al 40%. O sea, todavía es bajo, pero aún así hay mucha gente que se queda fuera. Y esto ha generado que hayan surgido centros privados, no solo los estatales que están subvencionados y que son normalmente la primera elección de los estudiantes, sino centros privados que ofrecen esta misma formación, que tienen que estar homologados por la comunidad autónoma, porque en España los centros de formación profesional dependen de cada comunidad autónoma. Entonces la enseñanza es reglada, está homologada, y esto ha generado también una oportunidad de negocio, ¿no? De un montón de centros de formación, academias que ofrecen estos cursos, que a veces los estudiantes eligen porque o bien se han quedado sin plaza o porque está más cerca de su domicilio, este centro. Entonces, ahora sí hay una popularidad y diferencias en cuanto al contexto de China. Pues, por ejemplo, una que yo veo es que si atendemos a la definición de formación profesional, se dice que son los conocimientos y habilidades destinados a la inserción, reinserción y actualización de trabajadores actuales o futuros a lo largo de toda una vida. ¿Qué nos dice esto? Pues que no solamente estamos centrándonos en la gente joven, estamos hablando también de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, de gente que a lo mejor en la edad adulta o después incluso de haber estudiado en la universidad, decide actualizarse, reciclarse y hacer uno de estos ciclos de formación profesional porque piensa que a lo mejor tiene mayor relevancia con las necesidades del mercado, de la economía, en ese momento. Yo conozco casos cercanos a mí, amigos, que han estudiado en la universidad y en un momento dado deciden dar un giro a su carrera profesional y se matriculan en un centro de formación profesional. Pues como yo decía antes, como complemento, no como alternativa, sino complemento para acceder a otro tipo de mercado, a otro tipo de puestos de trabajo. El ciclo formativo de grado superior, España tiene ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de grado superior. Creo que en China hay también una escuela terciaria que es más específica. El ciclo de grado superior en España da acceso a la universidad. Entonces, claro, también esto nos demuestra que no se acaba ahí, no se acaba con la formación profesional la formación. Muchos estudiantes, igual que unos pasan de la universidad a la formación profesional, otros acceden a la universidad a través de sus estudios de formación profesional. Es decir, hay una movilidad en planes educativos. Pasa lo mismo. Esto es igual, ¿verdad? Sí, igual, sí. Yo creo que esto es una cosa muy buena porque viene a demostrar que es un aprendizaje para toda la vida, que tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona el mercado, de cómo evolucionan las necesidades del país y actualizarnos todo el tiempo. Y luego España hay que entenderlo también en todo el contexto de la Unión Europea. La movilidad que tenemos entre países de la Unión Europea también es muy buena y ayuda mucho y se dan circunstancias muy extrañas. Por ejemplo, estamos hablando de que en España hay un paro, una alta tasa de paro, de desempleo, en menores de 25 años. Y a la vez hay empresas en España que no logran encontrar personal cualificado que desempeñe las labores que ellos necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Que se los van a traer de otros países y a la vez España está exportando trabajadores cualificados en la industria técnico-sanitaria, el turismo, la ingeniería. Es decir, hay que estar abierto a la movilidad, porque a lo mejor lo que yo he estudiado lo están solicitando, lo están demandando en otro país, y a la vez intentar también paliar ese desequilibrio, ¿no? O sea, que las empresas tienen que estar en comunicación y coordinación constante con los planes educativos
para que se forme a los profesionales que se están necesitando en ese momento. Y yo creo que estos temas de la movilidad, en el plano educativo, en el plano geográfico, son muy importantes tanto para España como para China. Y supongo que estos profesionales cualificados son muy bien pagados. Y en algunas zonas de China, por ejemplo, estos trabajadores de categoría profesional media, a los que llamamos trabajadores de cuello azul, ganan más de los cuello blanco, a los que provienen de una categoría más alta. Entonces, profesor, ¿usted cómo ven las características de estos trabajadores del cuello azul? ¿Y Pues, para qué requisitos se deben preparar? Pues este fenómeno surge del momento. Yo conozco un ejemplo en España, en los años 90, cuando la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues los obreros ganaban mucho más que un profesor catedrático. Y compraban coches lujosos y todo. Supongo que ustedes conocen muy bien esta historia, ¿no? Sí, sí, en China pasa lo mismo, supongo, ¿no? Ahora surge del momento, entonces simplemente, pues, si hay necesidad, pues, anda, que se prepare. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y ha sido un buen ejemplo el que ha dado el profesor. Se dio este caso en España cuando el boom inmobiliario, todo lo relacionado con la construcción, cristalería, fontanería, albañiles, incluso evidentemente los arquitectos y las personas que habían estudiado en la universidad, todos tenían mucho trabajo, pero es verdad que estos oficios cualificados estaban ganando mucho dinero. Lo mismo pasaba cuando hubo una inversión muy grande en energías renovables, instaladores de placas fotovoltaicas, de energía eólica, todos esos profesionales estaban ganando mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque la formación profesional es muy sensible y muy dinámica a la hora de responder a las necesidades del mercado. Sí. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas. La formación universitaria tiene algunas desventajas en cuanto a esto, que, por ejemplo, es una inversión mucho más grande de dinero y de tiempo, y a veces, en todo el tiempo que te estás formando en la universidad, puede haber cambios muy grandes en la sociedad, en el mercado, y a lo mejor puedes quedarte un poco desfasado cuando terminas tu... Es cierto, yo tengo amigos ingenieros que cuando ellos estudiaban, claro, les vendían aquello como, bueno, vais a pasar unos años muy duros estudiando mucho, pero después vais a tener unos sueldos altísimos, vais a gozar del prestigio de la sociedad. Y claro, hace 40 años esto sí era así. Un graduado, un licenciado universitario tenía un trabajo asegurado, un trabajo de prestigio, pero cuando estos amigos míos terminan su carrera, pues se encuentran con una gran crisis económica mundial, donde muchas empresas tienen que cerrar o tienen que marcharse a otros países, y a lo mejor, claro, no vas a empezar una carrera universitaria otra vez, con toda la inversión que eso conlleva. Sin embargo, la formación profesional son programas más cortos, programas que están mucho más atentos a lo que está pasando en todos los... Más prácticos. Sí, muy práctico, van a lo concreto, no tanto a lo abstracto, y responden mucho más rápidamente a las necesidades. Otra ventaja frente a los estudios universitarios es que la universidad, por ejemplo, muchas veces se queda en un plano también muy académico, y luego cuando pasamos al mercado laboral tenemos la sensación de que no sabemos hacer nada, tenemos que... hay como un proceso de adaptación. Sin embargo, la formación profesional, como tú bien decías, es muy concreta, muy práctica, y prácticamente de cuando te gradúas a cuando empiezas a hacer tu trabajo no hay grandes cambios porque es lo que llevas haciendo durante todo tu proceso como estudiante. Y luego otro problema de la universidad es la sobreformación. En esta carrera de ser el mejor y de estar muy bien formado, hay gente que termina una carrera, hace un máster, otro máster, idiomas, y al final acabas cayendo como en una dinámica de sobreformación que a algunas empresas le puede apabullar un poco, ¿no? Dice, bueno, tú tienes un currículum impresionante, pero poca experiencia. Yo conozco casos de gente que incluso quita de su currículum algunas de sus licenciaturas o de sus másters y deja solamente, pues a lo mejor un curso que ha hecho de certificación profesional, de un oficio concreto, porque es más fácil acceder al mercado laboral. Entonces, como decía, claro, no es que una sea mejor que la otra, simplemente que sí que se dan casos donde un profesional cualificado que ha estudiado formación profesional puede ganar más dinero o puede encontrar trabajo más fácil. Todavía es muy común, por ejemplo, un graduado de lengua extranjera, de español, por ejemplo, entra en todas las líneas, ¿no? Pero el primer año siempre tiene que llevar de práctica. ¿No? Por ejemplo, en un banco, ¿no? Tiene que llevar
un año, 2 años aprendiendo los conocimientos del banco en una televisión también, ¿no? También. Será lo mismo, También, ¿no? sí. Pues es así que es imperfecto, ¿no? Eso lo de la educación superior en China, ¿no? Pues simplemente yo creo que estoy de acuerdo que la formación profesional podrá ser un complemento perfecto, ¿no? Sí, para la educación superior. Sí, la formación técnico-profesional siempre tiene mucho que ver con nuestro desarrollo de manufactura. Y hoy en día por todo el mundo podemos ver la etiqueta hecho en China. ¿Y ustedes creen que esta evolución de la formación profesional puede ayudarnos a mejorar la calidad de la fabricación de nuestros productos? Supuesto que sí, no solo cuestión de mejorar, ya han demostrado con los productos made in China, por ejemplo, los móviles de Huawei, otra marca, ya tiene éxito en el extranjero. Sí, en España tradicionalmente sí se tenía esta idea de que los productos de China eran principalmente productos baratos, de primera línea de producción, y es verdad que a veces se cuestionaba un poco la calidad. Bueno, sí son productos baratos, pero a lo mejor la calidad no es la mejor del mundo. Esos son de consumo rápido. Sí, sí, exacto. Y servían a su función en ese momento. Pero claro, aquí vemos que hay un deseo de cambiar este concepto y ya se está viendo, ¿no? Como bien decía el profesor, hay marcas que en España ya están, sobre todo de telefonía móvil, de tecnología, incluso de automoción, empiezan a salir al mercado muchas marcas que ya están en otro plano de calidad. Y sí, evidentemente se ven muchos mensajes de parte de delegados del gobierno en esta misma línea, ¿no? De vamos a cambiar este concepto de lo hecho en China, que antes se veía como algo pues, que no era de la calidad más alta, vamos a pasar de ser la fábrica del mundo, por decirlo de alguna manera, a ser un ejemplo de innovación tecnológica. El primer ministro chino, Li Keqiang, visitaba la Universidad de Técnica y Educación de Tianjin y daba un mensaje a los estudiantes, ¿no? Les alentaba precisamente a esto mismo, a decir, vosotros tenéis que formaros para ser los artífices de los logros tecnológicos de la construcción de la nueva China y generar productos de calidad, productos que sean demandados en todo el mundo, ya en otro plano distinto al que venían siendo tradicionalmente. Sí, intentamos transformarnos de hecho en China a diseñado en China, creado en China. Exactamente. Y de la misma manera también lanzaba un mensaje en un informe de trabajo del 2017, el primer ministro diciendo a las empresas que las animaba también a invertir en mayor variedad de productos y de mayor calidad. Es decir, el mismo gobierno está lanzando mensajes en esta línea y ya se están viendo en el mercado, ya se está viendo que la idea de los productos chinos está cambiando y desde luego los graduados en formación profesional, el personal cualificado, son los que están empujando y promoviendo esa mejora de la calidad. Yo hace poco pude asistir a una exposición que se celebraba en Beijing sobre los logros de los últimos 5 años en China y claro, aquello era un despliegue de un montón de ejemplos, desde satélites de telecomunicaciones, trenes de alta velocidad, maquinaria agrícola, servicios para la tercera edad. O sea, era increíble, ¿no? Ver todos esos logros que venían pues, precisamente de esto, de una inversión en educación, en producción de alta calidad y ahí está, no hay más que verlo en el mercado, cómo esto está cambiando. La necesidad está aumentando, pues entonces es el momento que cambien también formación técnico-profesional en China. En realidad, el desarrollo social de un país requiere la contribución de todas las personas y una sociedad madura debe dar oportunidades a toda clase de personas. Sí, ahora se me ocurría el caso, por ejemplo, de occidentales que vinieron a China a formarse en técnicas como la acupuntura, por ejemplo, y luego a la vuelta a sus países pues han también abierto sus clínicas o trabajado en eso y han logrado también un gran éxito profesional. Y yo, bueno, solamente como conclusión creo que me gustaría decir que como yo veo el éxito de este tipo de programas, tiene que haber 3